Pues vamos a seguir, hermanos, con Proverbios capítulo 10. ¿Ok? Si me acompañan ahí en sus Biblias a Proverbios capítulo 10. Y saben, hermanos, a lo largo de los proverbios nunca encontramos una secuencia específica entre estos proverbios. Cada proverbio toca un tema diferente. Sí llega a pasar, hermanos, que 2 o 3 versículos se relacionan, pero es muy raro. Casi todos empiezan a hablar de temas muy distintos. Y hoy, hermanos, vamos a ver otro tema nuevo, que es el tema del dinero, ¿ok? El tema del dinero. Así que acompáñame ahí a Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Dice así, Proverbios 10, versículo 4, dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es el proverbio que vamos a estudiar, ¿ok? Así que nota, hermanos, la primera frase que dice: la mano negligente empobrece. Nota la palabra, hermanos, que aquí la Reina Valera traduce como negligente. Esta palabra de negligente, hermanos, en el hebreo es remilla, que se traduce como floja, ¿ok? Entonces, si lo traducimos literalmente, aquí está diciendo: la mano floja empobrece. Nota, hermanos, cómo esta pequeña frase nos muestra la gran sabiduría de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque el Señor nos está diciendo claramente que la mano negligente, la mano floja, va a empobrecer. Esta es una causa de la pobreza, la pereza, la flojera. Es una causa de varias, hermanos. Y digo de varios porque si tú ves a un pobre, pues tú no puedes decir: mira, él es pobre porque es flojo. No, hay muchas razones, ¿no es cierto? No necesariamente es porque es flojo, pero decimos, hermanos, que esta es una causa de varias sobre la pobreza. Ahora, tú puedes, hermanos, tener problemas económicos porque eres flojo. Eso es lo que está diciendo este proverbio. Tú puedes tener problemas económicos porque eres flojo. Pero, hermanos, quiero ahora que veas más razones por las cuales nosotros podemos estar cortos de dinero. Más razones para ver por qué quizás nos falta dinero. Una es esta que enseña Proverbios 10:4, la pereza, la flojera, ¿ok? Pero hay otras causas posibles. Y una de ellas, hermanos, también es que quizás nosotros estemos cortos de dinero porque somos codos. Somos codos, o sea, somos pocos dadivosos. ¿Ok? Es otra causa de por qué nosotros podamos tener poco dinero. Alguien puede decir: pero ¿cómo es posible que un codo o alguien que es poco dadivoso, cómo es posible que sea pobre? ¿Sí? Vean lo que dice Proverbios 11:24. Proverbios 11, versículo 24. Vean lo que dice Proverbios 11, versículo 24. Proverbios 11:24, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Nota cómo está diciendo el proverbio que hay quien retiene más, y entonces eso lo lleva ¿a qué? A la pobreza. Nota, hermanos, que el ser codo, o sea, la falta de generosidad puede llevarte ¿a qué? A la pobreza, ¿no es cierto? Mira otro pasaje, ahí mismo, Proverbios 28:22, vean lo que dice Proverbios 28, versículo 22. Proverbios 28, versículo 22, vean lo que dice Proverbios 28, versículo 22. Dice así, Proverbios 28, 22, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza.
Nota, hermanos, cómo la persona avara se apresura a ser rico. ¿Por qué? Porque él no quiere compartir con nadie. Él quiere solamente ser rico. O sea, esta persona avara, es una persona coda. Es una persona que le falta la generosidad. Y eso lo va a llevar a la pobreza. A la pobreza. Entonces, se pueden dar cuenta, hermanos, que una de las causas por las que una persona puede estar corta de dinero, tener problemas económicos, es, 1, por ser flojo, ¿no? 2, porque tiene una falta de generosidad, o sea, es codo. Y vean otra razón, hermanos, nosotros podemos tener problemas económicos. Otra razón es porque nosotros somos intempestivos. Somos intempestivos. ¿Saben qué significa esa palabra de intempestivos? Eso quiere decir, hermanos, que nosotros tomamos decisiones fuera de tiempo. Para que me entiendas, ve lo que dice Proverbios 21:5. Ahí lo explica claramente. Proverbios 21, versículo 5. Vean lo que dice. Proverbios 21, versículo 5. Proverbios 21, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Escucha, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Quizá, hermanos, esto lo hemos vivido en carne propia. Quizás nosotros hemos sido personas intempestuosas. O sea, en palabras, hermanos, del proverbio, nosotros somos personas quizá que hemos tomado decisiones alocadas, alocadamente. O sea, es como si dijéramos, yo quiero que todo sea ya. Veo algo que me gustó y como me gustó ya lo quiero. Y quiero comprármelo ya. Y aparte resulta que eso, lo que tú quieres, está en una oferta. Y entonces pues lo quieres más rápido, ¿no es cierto? Porque las ofertas se acaban. Y entonces, hermanos, nosotros cometemos la imprudencia de tomar decisiones alocadas, impestivas. Esa es la idea, hermanos. Y después, ¿qué pasa? Te lamentas. Te lamentas porque tú vas a decir, ¿en qué estaba pensando? Me gasté el dinero que no tenía. Ya perdí mi dinero por ser una persona intempestiva. Hermanos, no se dejen llevar por las primeras ofertas que vean. No, échense un ojo, unas vueltas. No, ya la vi, pero a lo mejor la siguiente semana regreso para ver si me conviene, analizo mi situación económica, medito si me conviene gastar ese dinero que voy a gastar. Esto no es un consejo bíblico porque no lo dice la Biblia, hermanos, pero esta es una realidad, ¿no es cierto? Si tú meditas en qué vas a gastar tu dinero, tú te vas a evitar tomar decisiones alocadamente, como dice el proverbio. Y te vas a evitar que después te arrepientas por haber gastado ese dinero. Obviamente, hermanos, mientras mayor sea el gasto, mayor va a ser el déficit, o sea, mayor va a ser la pérdida. Y entonces, hermanos, nosotros estamos cortos de dinero por flojera, por no ser generosos, por tomar decisiones alocadamente, somos intempestivos, ¿ok? Y por otra razón, hermanos, quizás nosotros estemos falta de dinero porque tenemos amor por el lujo. Tenemos amor por el lujo. Ve lo que dice Proverbios 21:17. Proverbios 21, ahí mismo, pero versículo 17, vean lo que dice Proverbios 21:17. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y escucha, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. No se enriquecerá. Antes de explicar esto, hermanos, recuerden, los proverbios son principios generales, ¿no es cierto?
No son leyes absolutas, no son mandatos, simplemente son principios generales. ¿Por qué lo comento, hermanos? Porque cuando tú lees 1 de Timoteo 6:17, ahí podemos ver, hermanos, que Dios nos dice a nosotros que Él nos bendice con bendiciones terrenales. Y gracias a la bendición de Dios es que nosotros podemos disfrutar esas cosas terrenales. ¿No es cierto? O sea, por una parte está la bendición de Dios, la cual tú puedes disfrutar, ¿no? Pero por otra parte está este proverbio que nos está enseñando de manera general que el que ama las cosas, el que ama el lujo, no se va a enriquecer. ¿No es cierto? Porque, hermanos, si Dios te da más de lo que tú necesitas, eso no quiere decir que sea algo pecaminoso. Eso quiere decir que tú tienes que ser agradecido con Dios por lo que te ha dado y lo puedes disfrutar. Tú disfrutas lo que Dios te ha dado en términos materiales. No hay problema, no hay un pecado ahí. Pero, ¿cuál es el problema aquí, hermanos? Como dice el texto, dice, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquece. Ese es el problema, hermanos. El amor pecaminoso al lujo. Ese es el problema. Tener un amor como tipo idolatría a las cosas de lujo, a las cosas terrenales. Eso sí es un problema. ¿Ok, hermanos? ¿Sí puedes notar la diferencia? O sea, por un lado, Dios te bendice en su gracia, te da más de lo que tú necesitas quizá, y tú lo disfrutas. Eres agradecido con Dios y tú lo disfrutas. Pero tú no vives para esas cosas materiales. Tú no amas lo material. Tú amas a Dios que te dio eso material. ¿Sí me cachan, hermanos? Para entender más esta idea, hay que ver el ejemplo de Pablo, hermanos. Y hay que imitar el ejemplo de Pablo. Vean lo que dice Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. Vean lo que dice y así vamos a entender más claramente esta idea. Filipenses 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11, ¿ya lo tenemos? Vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, o sea, a estar satisfecho. Eso quiere decir la palabra contentarme, satisfecho. He aprendido a estar satisfecho. Escucha, cualquiera que sea mi situación. Nota, hermanos, cómo aquí Pablo está diciendo que cualquiera que sea la situación en la que él se encuentre, dice Pablo, yo estoy satisfecho. Y vean la razón, versículo 12. Él estaba satisfecho porque él sabe vivir humildemente, ¿no es cierto? Dice, sé vivir humildemente. O sea, eso quiere decir no tengo muchos recursos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Escucha, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y en este contexto, hermanos, que Pablo está presentando, en este contexto entra un versículo que muchos cristianos han malinterpretado. Porque en este contexto de que Pablo ha aprendido a vivir en cualquier situación de su vida, ya sea en la abundancia o en la escasez, y que él está satisfecho con eso, en ese contexto entra el versículo 13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hermanos, esto no es un cheque en blanco. Esto no es un cheque en blanco en el cual tú puedes decir, como yo soy cristiano, yo puedo todo y entonces me voy a comprar un Ferrari, voy a pasar mis exámenes y tal. No, esto no es un cheque en blanco. Entiende el contexto de estas palabras. Pablo está diciendo, hermanos, Cristo me da la gracia a mí
para estar satisfecho en toda situación en mi vida, sea que tenga mucho o sea que tenga poco. Y por eso Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación que yo tenga, dice Pablo, Cristo es el que me fortalece. Esto es lo que nosotros tenemos que imitar, hermanos, de Pablo. Pero la pregunta que quiero hacer aquí, hermanos, ¿cuál es la clave para tener esta actitud? ¿Cuál es la clave para poder decir yo estoy satisfecho, tenga mucho o tenga poco? ¿Cuál es la clave? Porque, hermanos, si nosotros somos honestos, muchas de las veces nosotros hacemos lo contrario. ¿No es cierto? Muchas de las veces, hermanos, nosotros no tenemos aquella fe de decir en medio de las situaciones malas, no tenemos esa fe en decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al contrario, ¿no es cierto? Nos hundimos más y parece que todo va mal y hasta le echamos la culpa a Dios. Eso pasa. No hay una satisfacción en nosotros, porque esa es nuestra tendencia natural pecaminosa. Pero hermanos, ¿cuál es la clave para tener la actitud que tiene Pablo? Vean lo que dice Hebreos 13:5. Ahí está la clave. Hebreos 13:5. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Ahora, nota, hermano, a continuación, el autor de Hebreos nos va a decir cómo es una persona sin avaricia. Él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, y escucha, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nota, hermano, que una de las marcas de la avaricia es no estar satisfecho con lo que tienes. Pero Pablo sí estaba satisfecho, ¿no es cierto? Porque, hermanos, ¿cuál es la clave para tener la actitud que tenía Pablo? Es esta: estar contento con lo que tienes ahora. Eso es lo que tú tienes que hacer, hermanos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos ahora. Porque nuestro pecado nos lleva a eso. Normalmente nosotros pecamos de avaros, porque no estamos contentos con lo que hoy tenemos. Yo no pienso en las bendiciones que tengo. Yo no pienso en que Dios me dio más de lo que merezco. Yo no pienso en eso. Yo en lo único que pienso es en lo que tengo ahorita, y como a mi parecer no es mucho, yo no estoy contento. Yo no estoy satisfecho, porque no tengo lo que quiero. Y el problema, hermanos, se vuelve un problema grande, ¿no es cierto? Porque probablemente tú sí tienes más de lo que mereces. Tú sí tienes más de lo que necesitas. Pero aún así tú no estás contento. Tú no estás contento con eso. Por eso dice el texto, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta última frase, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. En el griego, hermanos, se utilizan varias negaciones para recalcar que es imposible que Cristo te abandone como creyente. Obviamente en nuestro español, cuando se traduce al español, no se ve.
Pero si tú traduces esta frase en griego, hermanos, literalmente diría esto, vean, yo se los leo, literalmente diría, no existe en absoluto la más mínima probabilidad de que yo te deje. Eso es lo que diría. No existe en absoluto la más mínima probabilidad de que yo te deje. Y por esa razón, dice el versículo 6. Vean, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque hay una confianza en el Señor. Por lo que tienes ahora, sea mucho, sea poco, lo que tienes ahora es porque el Señor te lo ha dado y Él no te ha desamparado, Él no te ha dejado. Y entonces tú puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esto es una referencia al Salmo 118:6. Eso es lo que dice el Salmo 118, versículo 6. Entonces, hermanos, ¿tú cómo puedes vivir satisfecho con lo que tienes? ¿Cómo puedes vivir satisfecho con lo que tienes? Aquí está. Teniendo un contentamiento, teniendo una satisfacción de lo que tienes ahorita. Porque tú confías en las promesas de Dios que Él nunca te va a dejar. Si tú haces eso, tú vas a tener un contentamiento en tu corazón. Él siempre, hermanos, te va a dar lo que tú necesitas para vivir mientras estés en esta tierra. Y si tú comprendes eso, no importa lo que tengas, tú siempre vas a estar contento. Siempre vas a estar satisfecho en tu corazón. Esto es algo hermoso, ¿no es cierto, hermanos? Porque ven lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Filipenses 4, versículo 19. Dice, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Mi Dios, pues, suplirá, escucha, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te va a suplir de todo lo que te falta. Y cuando tú tienes fe en esto, y cuando tú crees verdaderamente en esto, entonces llega la satisfacción en tu corazón. Porque Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Recuerda, hermano, esto lo vimos la semana pasada. Dios nos dará a nosotros lo que necesitamos para poder vivir. No lo que queremos nosotros para vivir, porque podemos llegar a pensar eso, ¿no es cierto? Dios, tú dijiste que me ibas a suplir todo lo que necesitaba, pero entonces, ¿dónde está mi casa de 6 pisos? ¿No? ¿Dónde está? Pero hermanos, Dios nunca está prometiendo que te va a dar lo que tú quieres. No. Lo que te está prometiendo Dios es que no te va a faltar nada para que puedas vivir. O sea, siempre vas a tener un techo, una comida y algo que vestir. Esa es la promesa del Señor. ¿No es cierto? Y ahora, si Dios te da la casa de 6 pisos, tienes que recordar que fue por su gracia y disfrútalo, pero con la actitud de Pablo, no amando las cosas materiales, sino viéndolo como una bendición de Dios. Porque recuerda esto, hermanos, tú no amas las cosas materiales como si fueran un ídolo. No. ¿Tú a quién amas? A Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú eres agradecido por Dios, tú disfrutas lo que Dios te ha dado y tú amas a ese Dios que te bendijo, sea cual sea tu situación. Esa es la idea. ¿Se pueden dar cuenta de esta gran verdad hermosa que la palabra de Dios nos enseña? Vean lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8. 1 Timoteo 6, 8.
Dice así, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8, dice, así que, escucha, teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto. Ahí está. Si tengo sustento y abrigo, o sea, si tengo algo que comer, algo que vestir y un techo donde vivir, yo estoy contento con esto. Porque, hermanos, Dios sí te dará lo que tú necesitas para vivir. Y ahí debe de estar tu deleite, tu confianza, tu gozo en que Él jamás te va a dejar. Esto es algo hermoso que la palabra de Dios nos enseña y que Dios mismo nos hace ver que Él jamás nos va a dejar. Y gracias a eso, gracias a esa fe que podemos tener en esas palabras y a esa confianza en Dios mismo, nuestro corazón va a tener un gozo. Nuestro corazón se va a deleitar en las cosas de Dios. Entonces, hermanos, regresando a Proverbios, porque estamos estudiando Proverbios, puedes tener, hermanos, problemas económicos porque tú tienes un amor a los lujos materiales, porque tú gastas de manera excesiva, porque tú amas lo material y no amas a Dios. Y como amas lo material, tú quieres gastar en eso que amas, porque tú vives una vida que no puedes solventar. Eso es lo que pasa cuando amas las cosas materiales, ¿no es cierto? Muchas veces aparentas, ¿a poco no? Vives una vida que no es tu vida. Tú quieres ser totalmente palacio, ¿no? Pero la realidad es que eres totalmente suburbia. Esa es la realidad, hermanos. Y a veces, hermanos, tú no puedes vivir una vida que no tienes. Esa es la realidad. Porque si tú lo haces, si tú quieres aparentar algo que no lo eres, probablemente por eso tienes problemas económicos. Porque te gusta el lujo. Vean, hermanos, otra razón por la que tú puedes estar corto de dinero. Y lo vuelvo a repetir, todo esto que estamos viendo, hermanos, simplemente son principios generales, no son leyes absolutas, son principios generales. Pero otra razón que probablemente, hermanos, nos haga estar mal económicamente es porque tú explotas al necesitado. Quizás este punto aplique un poco más a los jefes, pero es una realidad que tenemos que saber. Vean lo que dice Proverbios 22:16. Proverbios 22:16. Proverbios 22, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Nota que el que oprime a gente necesitada sea una causa, hermanos, X, si tú lo oprimes, probablemente por eso estás corto de dinero. Probablemente por eso. Entonces, hermanos, ya hemos visto varias causas, ¿no? De por qué quizás estás corto de dinero o por qué puede llegar esa pobreza en tu vida. Pero quiero que veas una última causa que está aquí mismo, en este mismo proverbio, y es que quizás tú puedes estar corto de dinero porque tú eres una persona que se inclina por el favoritismo. Por el favoritismo. Este proverbio lo está diciendo. Tú tratas bien al que tiene dinero y al que no tiene, lo menosprecias. Esto pasa, hermanos, porque somos egoístas. Esto pasa porque somos avaros. Porque sabes que si tú le haces un favor al que sí tiene, probablemente él te lo va a regresar, ¿no es cierto? Y por desgracia, hermanos, así funciona el mundo. Por desgracia. Y no estamos diciendo, hermanos, que está mal ayudar al rico. Está mal ayudar al que tiene dinero. No estamos diciendo eso. No es pecado que tú ayudes a una persona rica, a una persona que tenga dinero. El pecado, ¿cuál es aquí? Es la actitud que hay detrás. Del por qué lo estás haciendo. ¿Por qué tú sí estás ayudando al rico y no al pobre? ¿Cuál es la actitud de fondo? Porque dice aquí el Proverbios 22:16.
Dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico. Vean la actitud aquí, hermanos. Lo vuelvo a repetir, no está mal ayudar al rico. Lo malo es la actitud que tú quieres sacar una ventaja. Tú quieres sacar un provecho. Y por eso no te interesa ayudar a los que no tienen, solo al rico. ¿Se dan cuenta? Probablemente, sí, claro, probablemente esto te lleve también a la pobreza, hermanos. Y esto simplemente son algunos ejemplos del por qué estamos cortos de dinero. Y uno de ellos, nuestro verso base, Proverbios 10, versículo 4. Tú puedes estar corto de dinero, quizás el dinero no te alcanza porque dice Proverbios 10, versículo 4, la mano negligente o la mano floja empobrece. Es probable, hermano, que no tengas lo suficiente porque estás siendo flojo. Y aquí voy a poner un ejemplo, hermanos, que se da mucho en la vida de las personas y es algo real, algo que pasa. Muchas personas dicen, es que yo estoy buscando un trabajo y nada más no encuentro nada. Y hermanos, como diría el meme, no lo sé, Rick, ¿no? No lo sé. Porque a veces, hermanos, estas personas no dicen la realidad. No dicen que ellos no encuentran el trabajo que ellos quieren, ¿no? Porque, hermanos, la realidad es que tú no encuentras trabajo porque eres flojo. No estoy diciendo que todos son así, pero muchos, hermanos, no encuentran trabajo porque no les gusta lo que hay. Esa es la idea. No les gusta lo que hay y como eso no me gusta a mí, pues entonces yo ya no encuentro trabajo. Les da flojera el trabajo que están encontrando. ¿No es cierto? Y ponen miles de excusas para no trabajar. No, es que ese trabajo solamente voy a ganar 1,000 pesos y 500 se van en puro pasaje. Y probablemente es el único trabajo que has encontrado. Y probablemente es el único trabajo que tú puedes acceder. Quizás no tienes otra opción. Pero es que voy a hacer mucho. Hay flojera. Hay flojera ahí. Son realidades que pasan, hermanos. Y las personas que están en esta situación deben examinarse porque estas ideas los pueden llevar a tener excusas y la excusa a la pereza y la pereza a la pobreza. ¿No es cierto? Esta es una verdad, hermanos. Lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de todos, pero son cosas que pasan, ¿no? Ahora ve el contraste que pone este proverbio. Vemos que la mano floja empobrece, ¿no? Y al final del versículo 4 dice, mas la mano de los diligentes, ¿qué? Enriquece. ¿Quiénes son los diligentes aquí? Exacto, los trabajadores, ¿no? Ellos son los diligentes. Esa palabra, hermanos, diligentes, que podemos ver aquí, en hebreo es arus. Arus, que se traduce como activo o decisión, una persona decisiva, una persona activa. Entonces, hermanos, la idea aquí es que un hombre que es activo, un hombre que trabaja duro, pues enriquece. El contraste está bien claro, ¿no es cierto? No hay que explicar mucho en el contraste. Una causa, hermanos, del enriquecimiento lícito es el trabajo duro, ¿no? Este es el principio general que podemos ver aquí. Y como ejemplo para entender esto, vean lo que dice Proverbios 6:6. Proverbios 6:6, vean lo que dice. Proverbios 6, versículo 6. Dice así. Proverbios 6, versículo 6. Dice el proverbista, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán. Detengámonos ahí. Aquí, hermanos,
nos está diciendo Salomón, quien está escribiendo esta parte de las Escrituras, que las hormigas no tienen capitán, o sea, no tienen alguien que las esté empujando, no tienen que estarlas acarreando, diciéndoles, trabaja, trabaja, no. Las hormigas no tienen capitán, dice ahí el texto, versículo 7, las cuales no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, hermanos, por diseño de Dios, la hormiga, el animal, de manera instintiva, ellos tienen la capacidad de salir y de trabajar sin que nadie les diga. Simplemente lo hacen por instinto. Ellos no tienen un capitán, no tienen un gobernador, no tienen un señor. Y vean lo que ellas hacen, versículo 8. Ellas, versículo 8, prepara en el verano su camino y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nota, hermanos, que la hormiga, sin que le digan que salga a trabajar, y nosotros podemos ver aquí que las hormigas tienen un trabajo duro, a tal grado que ellas recogen mucho, porque dice el texto que ellos preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, ellos no solo recogen por un día, sino que ellos acumulan todo en el verano. Ellos trabajan, las hormigas, duramente en el verano para cuando llegue el invierno, porque en el invierno ya no pueden trabajar, ¿no? Pero entonces en el verano las hormigas trabajan todo lo que tengan que trabajar. Las hormigas recogen mucho para estar preparadas para el invierno. Una hormiga, hermanos, es productiva. No solo satisface sus necesidades del día de hoy, sino que produce más de lo que necesita para el día de invierno. Esto, hermanos, es un ejemplo de un animal, pero esto es un trabajo diligente. Entonces, regresando a Proverbios 10, versículo 4, dice, mas la mano de los diligentes enriquece. La idea aquí, hermanos, es la misma que la hormiga. Alguien que trabaja duro es alguien que va a tener ingresos. Esa es la idea, ¿ok? Quizás no vas a llegar a ser millonario, pero tu esfuerzo te va a llevar quizás a que encuentres un trabajo, y cuando lo encuentres tú te sigues esforzando, te pueden ascender. Obviamente va a haber mayores beneficios, mayores responsabilidades, pero también mayor dinero, ¿no es cierto? Esa es la bendición por el trabajo duro. ¿Y sabes algo, hermano? Tú como padre debes de enseñarle esto a tus hijos. Tú debes de decirle a tus hijos, hijos, la pereza te va a llevar a la pobreza y el trabajo duro te va a llevar a la riqueza. Esto tú le debes de enseñar a tus hijos. Hablando de términos generales, hermanos, porque tampoco no te vayas a engañar a ti mismo que si trabajas un año duro vas a ser Carlos Slim. Eso obviamente no. Es un principio general, hermanos, que nos está mostrando una realidad, ¿no es cierto? El flojo, pues lo más probable es que sea pobre. El que trabaja duro, pues lo más probable es que sea una persona rica. Es un principio general, lo vuelvo a repetir, no es una ley absoluta, pero es un principio general. Porque nosotros al final sabemos, hermanos, que Dios es soberano, ¿no es cierto? Y Él sabe a quién darle y cuándo darle y en qué momento darle. Pero el punto aquí, hermanos, es que tú debes de trabajar duro y Dios va a bendecir ese trabajo. Y aquí, hermanos, yo quiero dirigirme un poco a los hombres. Y tú, padre, tienes que dirigirte a tu hijo varón. Porque por diseño de Dios, nosotros los hombres tenemos la responsabilidad de ser los proveedores primordiales de nuestra familia, de nuestro hogar. Y vean lo que dice Pablo en Efesios 5:28. Vean lo que le dice a los hombres, a los esposos en específico. Efesios 5:28. Efesios 5:28. Estas son palabras para el esposo, el hombre. Y si tú no eres casado y piensas casarte, pues esto algún día lo tendrás que aplicar a tu vida. Vea lo que dice Efesios 5:28. Dice así, Efesios 5:28. Así también los maridos
deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y escucha, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ve, hermano, cómo Pablo está diciendo que así como Cristo cuidó y sustentó a su iglesia, así también tú, esposo, hombre, debes cuidar y sustentar a tu esposa. O sea, en otras palabras, tú debes de proveer por las necesidades en todo sentido. Hablando de necesidades materiales, tienes que proveer para ella y para ellos. Este es un principio muy importante. Tú, hombre, esposo, esfuérzate en el trabajo diligente para que seas un buen proveedor para tu familia. Ese es tu trabajo como esposo, como hombre. Por eso tú no tienes que ser un flojo. Tú tienes que trabajar diligentemente, duro, para sustentar a tu familia. ¿Se dan cuenta? Este es el principio que nos está enseñando este proverbio. Ahora, yo creo que sí nos alcanza el tiempo para ver el siguiente proverbio, hermanos. Ya que va de la mano con lo que estamos platicando. Ve lo que dice Proverbios 10, versículo 5. Ya quedó claro el proverbio 4, ¿no es cierto? Proverbios 10, versículo 4. Es muy sencillo de entender. El flojo va a la pobreza, el que trabaja duro va a la riqueza, y es un principio que el Señor nos manda a trabajar duro, específicamente los hombres casados, para proveer a sus familias. Y vean, entonces pasamos a otro proverbio que prácticamente tiene que ver con esto. Vean lo que dice Proverbios 10, versículo 5. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. Detengamos ahí tantito, hermanos. Esta palabra de entendido se traduce mejor como prudente, ¿ok? O sea, el que recoge en el verano es hombre prudente. Y continúa diciendo, el que duerme. Esta palabra de duerme, en su traducción más literal, es roncar, ¿ok? Roncar. O sea, el que ronca en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Ahora, hermanos, aquí no está diciendo que si tú roncas ya pecaste. No está diciendo eso. No te preocupes si tú roncas, ¿eh? Sí, no, sí. Sí, no, hermanos, no se preocupen si ustedes roncan, ¿eh? No está diciendo el texto eso. La idea aquí, hermanos, de roncar es que tú tienes un sueño profundo, ¿ok? Es como si dijera el texto, el que duerme profundamente en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Esa es la idea. El que duerme profundamente, ¿ok? Nota, hermanos, aquí hay un hijo que actúa vergonzosamente, ¿no es cierto? Así que, hermanos, aquí cuando hablamos de este proverbio, nosotros podemos ver que el trabajo que se está utilizando aquí es el trabajo de la época, ¿no es cierto? Que era la agricultura. Por eso dice el versículo 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Si nos trasladamos en la época de los agricultores, bueno, hoy también hay agricultores, pero en esa época más, ¿no? Nosotros podemos ver, hermanos, que ellos recogían en el tiempo de la siega, en verano. Y era importante que lo recogieras porque era el momento oportuno donde la cosecha ya estaba lista, ¿no? En otras palabras, hermanos, era el momento oportuno para trabajar, ¿no? En el verano, en la siega, era el momento oportuno para trabajar. Esa es la idea. Pero quiero que notes, hermanos, que aquí hay dos tipos de personas, ¿no? Y dos tipos de personas que tienen la misma oportunidad de trabajo, pero que actúan de distinta manera. El primer hombre es el hombre entendido, ¿no es cierto? Dice aquí que él sí recogió en el verano, porque dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, o sea, es un hombre prudente. Este hombre prudente sabe
cuándo es el momento de trabajar y trabaja. Esa es la idea. Él sabe cuándo trabajar y trabaja. Y el segundo hombre es un hijo que avergüenza, ¿no? O sea, este hombre descansa cuando es momento de trabajar. Por eso dice, el que duerme en el tiempo de la siega, o sea, en el momento del trabajo, él está durmiendo y por lo tanto es un hijo que avergüenza. Entonces, hermanos, la implicación práctica aquí que nosotros podemos sacar es que cuando Dios te da la oportunidad de trabajar, tú debes de ser entendido, tú debes de ser prudente y debes de trabajar. No actuar de manera vergonzosa cuando puedes trabajar y no trabajas. Esa es la implicación que aquí nos está enseñando este proverbio. Ahora, quiero que notes algo. El segundo hombre, que es el que avergüenza, nota que aquí no dice que él está avergonzado, ¿o sí? No dice que él está avergonzado, sino él dice que él, ¿qué? Él avergüenza, ¿no es cierto? ¿A quién avergüenza? A los padres. Por eso dice, es hijo que avergüenza. O sea, hermanos, el hombre flojo avergüenza a sus padres. Probablemente estas palabras pueden implicar, no lo dice el texto, hermanos, pero probablemente puede implicar que este hijo no apoyó a sus padres económicamente cuando tuvo la oportunidad de apoyarlos. Porque, hermanos, ese es parte de un mandato que nosotros tenemos. Ve lo que dice Efesios 6:1. Efesios 6, versículo 1. Efesios 6, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vean versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiero que notes la palabra honra. La palabra honra en griego, hermanos, es timao. Timao, que se puede traducir como apreciar o pesado. Timao, honrar, se puede traducir como apreciar o pesado. ¿Sabes por qué se traduce como pesado? Se traduce como pesado, hermanos, porque la palabra timao viene de una raíz igual griega que es time. Y esa palabra time se traduce como precio. Por eso se traduce esta palabra como pesado, hablando de dinero. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿ustedes sabían que honrar a los padres es un mandato de toda la vida? Pero el honrar a los padres, hermanos, no solamente incluye el respeto, no solamente incluye que tú seas un hijo o una hija ejemplar, para que los demás digas, miren qué buen hijo es este. No, no solamente incluye esto, porque esto es una realidad, hermanos. Cuando nosotros somos hijos, nosotros estamos bajo el techo de nuestros padres, ¿no es cierto? Nosotros dependíamos económicamente de nuestros padres. Y por esa razón nosotros tenemos que obedecer a nuestros padres. Y en esa obediencia hay una honra, porque tú los respetas, tú te sometes a ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú sales de su techo? Ya sea porque te casaste, ya sea porque te quisiste independizar y ahora económicamente eres independiente y te sales de su casa. Cuando tú te sales de la casa de tus padres por X razón, tú ya no tienes que obedecer a tus padres. Pero el mandato de honrarlos sí sigue presente, sí sigue vigente. Y honrar a tus padres es respetarlos, sí, pero también es remunerarlos económicamente, conforme a tus capacidades cuando ellos tienen una necesidad. Por eso, hermanos, honra se traduce como pesado, como poner el precio. Porque
tú tienes la responsabilidad de ayudar a tus padres económicamente cuando tienen una necesidad. Por eso el mandato de honrar es para toda la vida. Cuando estás en su techo, tú no tienes la capacidad económica, pero los honras respetándolos, ¿no? Siendo un hijo ejemplar. Te sales de ese techo, ahora probablemente ya tienes la capacidad económica y entonces tú ayudas a tus padres económicamente, ¿no? Ya no los obedeces en todos porque ahora tú eres una persona independiente, tú tomas tus propias decisiones, pero sigues obedeciendo el mandato de honrar, ayudándolos económicamente para sus necesidades. Esta es la idea, ¿se dan cuenta? Como lo mencioné, hermanos, hablando de Proverbios 10:5, el texto no lo dice, pero probablemente esté apuntando a esta aplicación. El hijo avergonzó a sus padres porque no ayudó a sus padres económicamente cuando tenía la oportunidad de ayudarlo. Porque en lugar de trabajar, él estaba de flojo. Y por eso él es un hijo que avergüenza a sus padres. Esta es la idea, hermanos, de este proverbio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, tenemos mucho que reflexionar con estos proverbios. Mucho que hacer. ¿En qué situación estamos parados? ¿Cómo somos con el uso de nuestro dinero? ¿Qué amamos más? ¿A Dios o a las riquezas? ¿No? ¿Obedecemos los mandatos de Dios al honrar a nuestros padres? Hay mucho que meditar, hay mucho que pensar en estos proverbios, ¿no es cierto? Y hermanos, pues ya se nos acabó el tiempo. Lo dejamos hasta aquí. Pero esto no quiere decir que vamos a acabar, vamos después. Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir con el versículo 6 en adelante, ¿ok? Pero hermanos, estos son los proverbios que estamos estudiando y fueron nada más 5, pero fueron de mucha bendición, ¿no es cierto? Y ya el Señor nos seguirá bendiciendo.